Segundo domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úselo según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. El de exhortar, exhorte. El que reparte limosna, déla con sencillez. El que preside, sea con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, amándoos recíprocamente con el fraternal amor, anticipándoos en honraos unos a otros. No seáis remisos en hacer el bien, sino fervorosos de espíritu, servid al Señor, gozaos con la esperanza, en la tribulación sed sufridos, en la oración perseverantes, socorriendo las necesidades de los fieles, ejercitando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Estad siempre unidos en unos mismos sentimientos, no alardeando de cosas altas, sino acomodándoos a lo que sea más humilde. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba la madre de Jesús allí. Fue también convidado Jesús con sus discípulos a las bodas, y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Le respondió Jesús: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora». Dijo su madre a los que servían: «Haced cuanto él os dijere». Había allí 3 cántaros de piedra destinados a las purificaciones judaicas, cabiendo en cada uno 2 o 3 metretas. Y Jesús les dijo: «Llenad de agua los cántaros». Y los llenaron hasta el borde. Y Jesús les dijo: «Sacad ahora y llevadla al maestresala». Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían, porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todos suelen servir al principio el buen vino, y después que los convidados están alegres, entonces sacan el más flojo. Mas tú reservaste el buen vino para lo último». Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en este domingo de segundo después de la Epifanía, y como les había dicho el domingo pasado, este momento fue el momento en que nuestro Señor también se manifestó y comenzó a su vida pública, porque Él le dijo a Nuestra Señora que todavía no había llegado su hora, es decir, el momento en que Él iba a comenzar a predicar públicamente, empezar a hacer milagros y salir de su vida discreta y anónima, por decirlo así, antes de comenzar su vida pública. Pero es en base a esta sugestión o a esta petición de Nuestra Señora que nuestro Señor decidió adelantar un poquito ese momento. Entonces Él hizo este milagro, y al hacer este milagro pues se corrió la voz de que era un hombre de Dios, que era un profeta, o que era una persona que Dios había enviado, porque solo los milagros solo los puede hacer Dios. Y es solo Dios el que tiene la llave
de las leyes de la naturaleza. Entonces hay cosas que la naturaleza no puede explicar y que con las fuerzas humanas no se puede hacer y que por lo mismo es algo arriba de la naturaleza, es lo que llamamos sobrenatural. Entonces, cuando las personas ven un milagro, normalmente deberían reconocer en él a un enviado de Dios, o a un santo, o a una persona que es enviada de Dios, porque la naturaleza no puede explicar eso, ni tiene la fuerza para hacer eso. Entonces, que hoy exaltan mucho la naturaleza, que hoy exaltan las ciencias humanas, los avances de la técnica. Bueno, habrá cosas que la técnica y la ciencia nunca podrá hacer porque están arriba de las fuerzas de la naturaleza. Es cierto que hoy la tecnología ha logrado hacer cosas muy impresionantes, pero siempre queda a un nivel natural, a un nivel humano, a un nivel de las cosas naturales, y no se puede salir de las leyes de la naturaleza, aunque sí puedan hacer cosas muy incluso admirables, ¿verdad? Pero siempre queda a un nivel natural y siempre dentro de las leyes de la naturaleza. Entonces, es porque hoy el hombre ha logrado conocer mejor las leyes de la naturaleza y que las ha explotado mejor y que ha logrado hacer cosas, pues esas fuerzas de la naturaleza las ha logrado canalizar para hacer cosas que antes no se podía, pero siempre es en un nivel natural, a un nivel de las cosas, de las fuerzas naturales que uno puede descubrir y canalizar y explotar y dirigir, ¿verdad? Y es lo que hoy hace cada vez mejor la ciencia humana, que no siempre es algo malo, pero el problema es que hoy todo eso está en manos de personas que no creen en Dios o que no quieren someterse a la ley de Dios. Entonces usan de esas tecnologías para hacer cosas contra la ley de Dios, contra la voluntad de Dios. Pero Dios también es el autor de la naturaleza, entonces están abusando de los bienes naturales que Dios nos dio para hacer un buen uso. No nos los dio para ir contra los 10 mandamientos, no nos dio todas esas riquezas, esos bienes, o incluso la inteligencia humana que demuestra cada vez que es capaz de hacer grandes cosas, pero esa inteligencia humana es obra de Dios. Entonces no hay que atribuirse al hombre lo que hemos recibido. Entonces hay esa tentación de soberbia que fue la misma que tuvo el ángel caído, el demonio Lucifer, que al principio pues sí, él vio que era un ángel muy inteligente, muy poderoso, y tenía muchas posibilidades, y por eso se ensoberbeció y no quiso dar gloria a Dios y se atribuyó a sí mismo lo que había recibido. Entonces hoy es la misma cosa que pasa en este mundo, que el hombre pues quiere disfrutar de los bienes que Dios nos dio, de los bienes naturales, los usa a veces bien, pero también a veces mal, y entonces no quiere dar gloria a Dios, reconocer que todo lo tenemos de Él. Y cuando decimos todo, es el 100%, ¿verdad? Porque en teología se nos dice que Dios es la causa universal. Cuando se dice que Dios es la causa universal de todas las cosas buenas, no de las cosas malas. De las cosas buenas, Dios es la causa universal. Entonces, el hombre quiere atribuirse a sí mismo pues su inteligencia, o su trabajo, ¿verdad? Pero pues ¿quién nos dio esta inteligencia? ¿Quién nos dio estos brazos con que podemos hacer muchas cosas? Pues fue Dios. Entonces, todo eso viene de Dios, así que por más que el hombre diga que él lo hizo, sí, pero lo hiciste con las
talentos, con los dones de la naturaleza que Dios te dio, porque la naturaleza es obra de Dios. Entonces no hay que atribuirse a sí mismo lo que hacemos gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Así que aun si el hombre, como Dios mismo le dijo cuando creó a Adán y Eva, Él les dijo dominar la creación, les dijo y está la creación, es para ustedes, hagan un buen uso y que los animales les obedezcan, que la naturaleza está a vuestro servicio. Eso se los dijo Dios. Entonces Dios quiere que el hombre domine la naturaleza, que domine a los animales. Está en el libro del Génesis, cuando Dios le dijo a Adán que estaban ahí para ellos dominaran al mundo, a los animales, pero el hombre la naturaleza, los animales están al servicio del hombre, pero el hombre está al servicio de Dios. Entonces es lo que hoy los naturalistas liberales no quieren reconocer, ¿verdad? Que el hombre debe obedecer a Dios y que está al servicio de Dios al 100%, ¿verdad? Y las criaturas obedecen a Dios por medio del hombre. Y ese fue el plan original, está en el libro del Génesis. Entonces, el naturalismo es parte de la ideología liberal y que no quiere reconocer a Dios sus derechos, pero tampoco quiere reconocer que Dios es el autor de la naturaleza. Y quieren negar eso, y entonces no quieren reconocer tampoco el orden sobrenatural. O sea, que arriba de la naturaleza hay todavía otro mundo sobrenatural que es mucho, mucho más importante y mucho más poderoso, ¿verdad? El poder de Dios, el poder y de todos esos que son amigos de Dios, ¿verdad? Los ángeles buenos, los santos, o sea, ellos tienen mucho más poder que toda la naturaleza, que así que no se vanagloríen, que hoy pueden hacer armas, que pueden hacer cosas muy impresionantes, ¿verdad? Con las tecnologías modernas, con la era digital, ¿verdad? Que se vanaglorían de eso, pero un solo ángel podría destruir todos los ejércitos del mundo, un solo ángel, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Por eso cuando San Miguel reprimió al demonio, no le dijo, yo te mando, yo te castigo. No, él dijo, que Dios te reprima. Es decir, por medio de mí, por medio del ángel, que Dios reprimiera al demonio. Entonces, los santos, ciertamente, San Miguel, los ángeles, Nuestra Señora, tienen mucho poder, pero ese poder les viene de Dios. Y ellos lo reconocen, ellos lo aceptan, ellos lo dicen, ¿verdad? Por eso cuando rezamos a Nuestra Señora decimos, ayuda, no decimos, ten misericordia de nosotros, le decimos, ruega por nosotros, ¿verdad? Cuando rezamos a los santos, a los ángeles, no decimos, ayúdame, sino le decimos, ruega por nosotros. En las letanías, ruega por nosotros. Mientras cuando rezamos las letanías a Sagrado Corazón, que es Dios, no decimos ruega por nosotros, porque Él es el que es el autor de todo bien. Entonces decimos, ten misericordia de nosotros. Esa es la razón. Entonces debemos reconocer que de todo viene de Dios. Por eso San Miguel reprimió al ángel, no así diciendo, es que yo soy poderoso, yo te mando, yo te obligo a que hagas esto. No, él lo hizo en nombre de Dios. Lo dijo, que Dios te reprima. Y es lo que decimos en el exorcismo de San Miguel, que fue compuesto por el Papa León XIII. Entonces, imperativi Deus, que Dios te reprima, que Dios... Entonces, nosotros podemos ser instrumentos de Dios, claro que sí, pero no somos Dios. Y no somos independientes, ¿verdad? Porque el naturalismo, el liberalismo quieren ser independientes de Dios. Quieren que el hombre se independice de Dios y de la Iglesia. Por eso los liberales no quieren saber de la Iglesia,
no quieren reconocer que la iglesia tiene poderes y que tiene un mandato divino, es decir, de la parte de Dios. Dios quiere que obedezcamos a la iglesia porque Dios lo dispuso así. Y el que no quiere obedecer a la iglesia, entonces es rebelde y está resistiendo al ordenamiento de Dios. Dios dispuso así las cosas. Entonces, sí, es que son hombres también como nosotros. Sí, son hombres como nosotros, pero Dios lo ha dispuesto así. Entonces hay que obedecer a la iglesia. Entonces la iglesia nos ha dado preceptos, ¿verdad? No están solo los 10 mandamientos en nuestro catecismo, están los preceptos de la iglesia. La iglesia también nos da órdenes en nombre de Dios. O sea, porque también puede pasar que algunos eclesiásticos se creen así como que si fueran propietarios de la iglesia. No, ellos están ahí en nombre de Dios, representando a Dios. Entonces sí tienen el derecho a ser obedecidos, claro que sí, pero a lo que Dios ha dispuesto. No para destruir la iglesia, no para hacer una nueva fe, una nueva misa, una nueva religión. No, para eso no tienen derecho, para eso no están ahí. Entonces, cuando Monseñor Lefebvre estaba en vida, o sea, nosotros lo obedecíamos con placer porque sabíamos que lo hacía realmente por amor de Dios y por nuestro bien. Y entonces es fácil obedecer en esas condiciones. Aunque San Pablo dice, aun si nosotros tenemos superiores que él dice que son díscolos, es decir, que piensan nada más en sí, puede pasar. Pero dice, aún así hay que obedecerlos. En todo lo que no es malo, en todo lo que no es pecado, hay que obedecerlos. Entonces, y San Pablo dice eso, ¿verdad? Aun cuando hay personas o un papá que le dice a su hijo, haz esto, y se lo dice de una manera desagradable, tal vez no correcta, tal vez no humilde, entonces aún así el hijo debe obedecer y con respeto, no solo así materialmente, sino obedecer bien, con respeto y sumisión y humildad. Aun si el superior no es ni humilde, ni respetuoso, ni correcto, su manera de ser puede pasar, hay casos. Entonces, aún así, Dios nos pide en la obediencia ser respetuosos y no estar ahí altaneros como mucha gente hoy se ha vuelto así y que están siempre objetando todo, ¿no? O que están buscando a ver en qué se equivoca el superior, ¿verdad? No solo el superior eclesiástico, ¿no? Puede ser también los superiores, ¿verdad? Hay personas que están en su trabajo, critican a sus patrones muy fácilmente y eso está mal. Sí, no hay razón. Y aunque la hubiera, de todos modos permanece el deber de respeto. Respeto a los superiores. El respeto que le deben los hijos a los papás. Entonces, hoy los hijos son muy críticos y cuando algo les parece que no está como debiera ser, se niegan a obedecer. Entonces, esa no es el espíritu de la iglesia. Hay que obedecer siempre, a menos en lo que realmente es malo, en lo que realmente representaría como el hecho de aceptar algo que es en sí que es malo. En eso nadie nos puede obligar a eso. Pero si en las cosas prácticas, en las cosas que nos piden nuestros superiores, aunque tal vez nosotros tengamos mejores ideas, puede pasar que tengamos mejores ideas. Y que a veces los superiores se pueden equivocar, pero la voluntad de Dios es que siempre se obedezca. Entonces hoy los hijos se han vuelto muy altaneros y ya no tienen respeto a los papás. Primero no los obedecen y después se permiten hacer observaciones que son una falta de respeto. Aunque fueran ciertas, esa no es la manera, no es el inferior que debe corregir así a los superiores, aunque tuviera la razón. Aunque el superior se equivocara, no deben hacerlo de esa manera. Y pensemos cómo nuestro Señor, cuando era niño, que fue a ver a los doctores, no les dijo, yo soy Dios y yo les digo que esto es así.
él de cierta manera los corregía, pero de una manera muy discreta y muy humilde y muy respetuosa, porque dice el Evangelio que él les hacía preguntas y les daba respuestas, pero no les hacía reflexiones así directamente. Él hacía preguntas muy pertinentes que ellos decían, pero este niño es muy inteligente o este niño sabe cosas, y los hacía reflexionar con sus preguntas muy respetuosas, muy reverentes, con los sacerdotes de la época, y no les hablaba de una manera altanera, no se imponía así por la fuerza, sino que lo hacía con mucha discreción. Les hacía preguntas y luego esperaba que ellos también le preguntaran y ella les daba las respuestas, ¿verdad? O sea, él no se ponía adelante, no se imponía a los superiores. Y nos dio el ejemplo de esa humildad que hay que tener con los superiores, ¿verdad? No solo con los superiores eclesiásticos, sino también con los superiores en general, ¿verdad? Que fuera las personas que tienen un patrón en su trabajo, o los niños que deben obedecer a sus papás, o incluso que la mujer debe obedecer a su marido, que hay muchas mujeres tradicionalistas que están contaminadas de espíritu feminista, que son a veces ellas las que quieren dirigir el barco, y no, finalmente es el marido. Pero bueno, la mujer también tiene una cierta autoridad en su casa y también puede a veces tomar algunas decisiones, pero siempre en acuerdo con su marido. Entonces no es una sierva del esposo tampoco, no hay que exagerar, porque hay maridos que sí son un poco machistas y que quieren imponer siempre su voluntad sin ninguna consideración. Y a veces debe escuchar también el punto de vista de su esposa. A veces la mujer también tiene autoridad en el hogar, tiene autoridad después de su marido, también tiene autoridad. Entonces debe también el marido debe tomar en cuenta la opinión de su esposa, a menos que sea realmente evidente que la esposa se equivoca, entonces el marido puede tomar decisiones. Pero si no está seguro, es mejor que no las tome por prudencia y por consideración o por caridad. Entonces, no que uno tenga autoridad no quiere decir que pueda hacer todo lo que quiera. Entonces, ya después que Monseñor Lefebvre ya no fue el superior de la fraternidad, antes un sacerdote me comentaba, un sacerdote ya de cierta edad, decía, no, hubo un tiempo en que cuando nuestros superiores, Monseñor Lefebvre nos daba una nueva destino, una nominación en otro lugar, lo recibíamos como una bendición. Esa orden la recibíamos con gusto, como una bendición, y lo hacíamos con gusto. Pero ya después que Monseñor Lefebvre ya no estuvo ahí, que estuvo el padre Smith-Berger o Monseñor Felé, entonces ya los sacerdotes ya no recibían las órdenes con el mismo gusto. ¿Por qué? Porque esos superiores se hicieron demasiado posesivos y tomaban órdenes como si la fraternidad fuera su propiedad, como si las almas fueran su propiedad. Y no es cierto. Las almas no son propiedad de los sacerdotes, no son propiedad ni siquiera del Papa. Las almas son propiedad de Jesucristo. Y los ministros de Dios están ahí como administradores. ¿Representan a Dios? Sí. Pero no son dueños de la Iglesia. Así que al Papa, los papas modernistas, que digan lo que quiera, que se pretenden muy democráticos, ellos son tiranos. ¿Por qué? Porque han cambiado todo lo que nuestro Señor ha dispuesto y quieren cambiar la tradición, quieren cambiar la misa, quieren cambiar aquí o allá, como si la iglesia fuera de ellos, pero no. Los ministros de Dios, por ejemplo, se dice que el Papa es el vicario de Cristo, es decir, el que representa a Cristo, pero no es Cristo.
Los fieles, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, sí es cierto, pero no es el cuerpo místico del Papa. El Papa está ahí para administrar la iglesia, es como un guardián, como un vigilante, que también lo hace con un espíritu, debería hacerlo con un espíritu paternal, pero no como un espíritu de una administrador de una empresa y que decide cortar aquí, amputar allá y cambiar todo, ¿verdad? Y romper con la tradición. Entonces, eso el Papa no tiene derecho. O cualquier superior no tiene el derecho a hacer todo lo que quiera, nada más porque es dueño. Por ejemplo, un jefe de empresa es dueño de su empresa, pero no es dueño de los empleados. Y no puede decidir de manera como si los empleados fueran su propiedad. Es un abuso. Pero él sí tiene autoridad, sí es verdad que tiene autoridad. O un padre de familia, incluso una madre de familia, no pueden decidir de lo que van a hacer de sus hijos, de cómo van a educar a sus hijos, así nada más porque son sus papás. Es que Dios les dio esa autoridad, pero es una autoridad condicional, es una autoridad limitada. Los hijos no pertenecen a los papás. Los papás tienen el cuidado y la responsabilidad de la educación de los niños, pero no son dueños de los niños. Porque algunos dicen, es que son mis hijos, mis cosas. Entonces, tenemos la administración, pero no la propiedad. Y a veces en un modo humano se habla de propiedad, ¿no? Es que este es mi coche, este es mi dinero. Sí, pero es una manera de hablar que no es absoluta, porque el que es verdadero propietario de las personas y de todas las cosas es Dios. Entonces yo tengo dinero, no lo voy a usar como yo quiera, porque es mi dinero. No, es que eso Dios te lo prestó por un tiempo, y de hecho el día de tu muerte no te vas a llevar ni tu ropa, no te vas a llevar nada a la otra vida. ¿Por qué? Porque Dios te lo va a quitar así. Es que es mío. No es Dios te lo ha prestado. Esa es la realidad. Y cuando hablamos de que tenemos una propiedad, es decir, que tenemos el uso de algo que Dios nos prestó, y por eso podemos decir, sí, es mi propiedad, es mi casa, es mi coche, es mi dinero, porque Dios ha dispuesto que sea para mi uso. Es una manera de hablar, porque en realidad, si vamos al fondo de la cuestión, en realidad pertenece a Dios. Y todo eso es prestado por un tiempo. Dios no lo volverá a quitar. Solo es Dios, también es propietario de la vida. Dios da la vida, Él sí puede disponer de la vida de las personas, pero nosotros no. Por eso el crimen, matar a una persona, pues es pecado, porque nosotros no tenemos derecho a decidir de eso, a menos que sea en defensa propia o por una razón muy grave, ¿verdad? O una guerra justa, pero eso es por necesidad, no es porque podamos hacerlo así nomás, porque podamos nosotros decidir eso. En un caso de mucha necesidad, sí, un gobierno, un gobierno que sea incluso cristiano, puede autorizar la pena de muerte. La Iglesia nunca ha prohibido la pena de muerte, pero hay países donde no se usa, bueno, pero un Estado si quisiera lo podría hacer, no es pecado, ¿verdad? Entonces, así, pero el que realmente es propietario de las vidas es Dios. Entonces, el suicidio, el aborto, la gente que se expone su vida a peligros fuera de lo ordinario, ¿verdad? Hoy hay deportes y se puede eso ver muy fácil en internet. Hay personas que hacen deportes demasiado peligrosos y eso es pecado, porque no tenemos derecho a exponer nuestra vida de una manera así tan peligrosa sin una necesidad, ¿verdad? Hay veces que puede ser que haya necesidad, por ejemplo, se está quemando una casa, entonces yo trato de entrar para sacar a las personas que están ahí o a los niños, y sí es muy peligroso, pero se justifica porque hay una gran necesidad.
Pero hay deportes que hoy se practican que son temerarios. O sea, una persona que es valiente, eso es algo bueno. Pero cuando una persona se expone al peligro de una manera irracional, una manera excesiva, fuera de toda razón, que es demasiado peligrosa, eso ya no es ser valiente, es ser temerario. Y la temeridad es pecado. Entonces una persona que se expone a un peligro muy grande sin necesidad, pues está haciendo un pecado, incluso mortal. Y se pueden considerar a las personas como suicidas porque hacen deportes demasiado peligrosos. Y hoy está de moda, entonces si ustedes ven en internet, está de modas de esos deportes que hacen muchachos que tal vez sean muy hábiles, pero terminan mal. Hay muchos casos que mucha gente que muere así, ¿verdad? Entonces estaba leyendo una noticia que hay en un país donde se hace carreras con motocicletas y muy peligroso y muchos mueren. O sea, de los que van a ese concurso, una cantidad grande de estas personas mueren en ese concurso, en esas carreras. Así ya, de por sí, ya saben que van a morir un cierto número de, así, muchas personas que mueren. Y eso ya no está permitido, hacer ese tipo de deportes. Que alguien pueda hacer algo, un deporte un poco arriesgado, pero que ellos sean capaces de que sean tal vez muy hábiles y que tal vez ellos no corren peligro porque lo saben hacer, puede ser, ¿verdad? Pero si hay un peligro irracional, excesivo, entonces ya se vuelve pecado, se vuelve un deporte temerario. Así que la naturaleza que Dios hizo no nos pertenece y hay que usarla dentro del orden divino. Entonces, Dios hubiera podido crear un mundo puramente natural en el cual no había la gracia y no había la ley de la gracia, en el cual los hombres vivían humanamente, sin el cual no había habría una felicidad puramente humana, puramente natural, y que los hombres vivieran en un orden natural. Dios hubiera podido haber hecho así el mundo, pero de hecho Dios no lo hizo así. Dios añadió al orden natural el orden sobrenatural. Entonces Dios quiere no solo que seamos buenas personas, no, Dios quiere que seamos santos. Y eso ya es el orden del orden sobrenatural. Entonces Dios quiso el orden de la gracia. Entonces el orden de la gracia no es el orden natural, es algo que está sobrepuesto al orden natural. Entonces hay personas que tienen su naturaleza, pero además de esa naturaleza tienen la gracia de Dios. Entonces ya están en otro mundo, en el mundo de lo sobrenatural. Y ya participan a la vida divina y tienen dones sobrenaturales, el don de la fe, el don de las virtudes sobrenaturales. Entonces el pecado del naturalismo es que se quiere negar el orden sobrenatural. Y si observamos que en la iglesia moderna que se ha contaminado de liberalismo, y el liberalismo siempre es naturalista, entonces ya los papas modernos ya no hablan de la gracia casi nunca. Que yo sepa, no me acuerdo haber oído que hablen del orden de la gracia. Y por lo mismo se excluye la santidad, porque en el orden natural se puede ser bueno, pero no se puede ser santo. Entonces la gente ya no distingue el orden natural y el orden sobrenatural. Y dicen, esta persona va a ir al cielo porque es buena gente. No es suficiente ser buena gente para ir al cielo. Hay que estar en estado de gracia. Y como cuando Dios decide algo,
el hecho de no obedecerlo es pecado, entonces hoy no se puede vivir en el orden natural exclusivamente y decir, bueno, yo quiero ser bueno, pero no quiero saber nada ni del bautismo, ni de la misa, ni de la iglesia. Yo quiero ser bueno así puramente, humanamente. Entonces, no es posible, porque Dios, como Dios es la voluntad de Dios, que hoy el hombre viva no solo en orden natural, sino también en el orden sobrenatural. Entonces, si uno se niega a aceptar el orden sobrenatural, uno hace un pecado mortal. Entonces, ya no es posible, ya no es posible vivir en el orden natural excluyendo el orden sobrenatural, no es posible. Y los que no lo aceptan, el orden sobrenatural, están ofendiendo a Dios, porque se niegan a aceptar el plan divino, que es de que hoy ya no existe la naturaleza pura, y nunca ha existido, porque cuando Dios creó a Adán, lo creó en estado de gracia, ya lo creó en estado de gracia. Entonces, el naturalismo no quiere aceptar el orden sobrenatural, y por eso no quieren aceptar a la iglesia, no quieren aceptar los medios de la iglesia, ¿verdad? El bautismo, los sacramentos, el deber de ir a misa, el deber de confesarse, todo eso no lo quieren aceptar. Ellos dicen, no, es que yo no necesito de la iglesia. Incluso dicen, pues no necesito de Dios. A mí me basta los medios naturales, me basta la ciencia moderna para ser feliz, para hacer todo lo que me gusta, divertirme, el dinero, la riqueza, los bienes materiales, la buena comida, todo eso es natural, pero a ellos les basta eso. Y el hecho de que no quieran aceptar que debemos vivir en gracia de Dios, y que debemos cuidarnos de no hacer el pecado, que debemos someternos a la ley de la iglesia, a la enseñanza de la iglesia. Hoy la gente moderna no le va ni le viene lo que diga la iglesia. Ellos opinan sobre todo. ¿Qué dijo la iglesia sobre esto, sobre el aborto? ¿Qué dijo la iglesia sobre el uso de los bienes humanos? ¿Qué dijo la iglesia? Eso no les va ni les viene, porque son naturalistas y no quieren aceptar que Dios puso la iglesia para enseñarnos la verdad, para enseñarnos la ley de Dios, para enseñarnos el camino. Entonces, hoy todos son maestros, o sea, hay que oírlos hablar, como hablan, con esa soberbia, que creen que saben todo, y por eso son democráticos, porque la verdad no viene de Dios, viene del pueblo. Sí, es que el pueblo siempre va a escoger lo mejor. No es verdad, el pueblo también puede ser tirano, el pueblo también puede ser pecador. ¿Acaso no fue la democracia la que condenó a Jesucristo? Porque todos dijeron que los crucifiquen. Es que entonces la democracia se puede equivocar. Bueno, entonces si la democracia se puede equivocar, entonces sí necesitamos a Dios, sí necesitamos a la iglesia y sí necesitamos la enseñanza de la iglesia. Por eso podemos recurrir a los doctores de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, a ver quién lo consulta. Hoy los científicos, la gente moderna, lo consultan. Pues ahí está la enseñanza que la iglesia nos propone. Y el Papa León XIII promovió los estudios de Santo Tomás de Aquino, porque él hizo la síntesis entre la filosofía y la teología y toda la enseñanza de los padres de la iglesia, toda la tradición de la iglesia, y él hizo el resumen. Por eso Santo Tomás es muy importante. No es Santo Tomás, es que él recopiló toda la enseñanza de la iglesia y lo hizo muy bien. Así que cuando uno lee a Santo Tomás, uno está leyendo lo que la iglesia siempre enseñó. No es personal, no es la doctrina de Santo Tomás, es la doctrina de la iglesia. Por eso la iglesia nos propone a Santo Tomás. Y en el Concilio de Trento, él estaba
cuando empezaban a rezar en las reuniones, estaba ahí en medio, en una mesa, estaba la Biblia, pero también estaba la Suma Teológica. Es decir, que cuando se hizo el Concilio de Trento, los padres que hicieron el Concilio de Trento, los obispos, se consultaban constantemente la enseñanza de Santo Tomás. Pero es que Santo Tomás no es Santo Tomás. Santo Tomás, él hizo el resumen de lo que la Iglesia siempre había dicho. Y él leyó todos los padres y parece que se los conocía de memoria, ¿verdad? Y entonces él hizo un resumen. Por eso Santo Tomás es la referencia. Y el Papa León XIII nos quiso. Entonces hubo algunos que no querían someterse, ¿no? En Francia se enseñó mucho tiempo en los seminarios a Descartes, que ese teólogo tiene muchos problemas, es un filósofo, y no querían a Santo Tomás, hasta que el Papa León XIII insistió, y entonces ya introdujeron a Santo Tomás en los seminarios de Francia, pero antes no se aceptaba, no lo querían, porque era italiano. Entonces son tonterías. Entonces la enseñanza de la Iglesia, tal como lo propusieron los papas tradicionales, hay que aceptarla tal cual es, ¿verdad? Entonces el naturalismo ha hecho mucho daño, porque aunque el hombre no quiera reconocer a Dios, aunque el hombre no quiera reconocer a la Iglesia, va a ser juzgado con la nueva ley que Dios impuso el día que Jesucristo fundó su Iglesia, y esa ley es para todos, no solo es para los católicos, no, es para todos. Entonces los que no se han querido someter a la ley de la gracia serán juzgados y no irán a un cielo puramente natural, a un cielo puramente humano, no. Hay dos: el que acepta el orden de Dios, el orden de la gracia, irá al cielo, y el que lo niega, el que que no lo acepta, irá al infierno. No hay otro camino, no hay una tercera posibilidad, no hay una cosa intermediaria. El purgatorio incluso es un camino hacia el cielo, pero hay que escoger entre el cielo o el infierno. El que se niega a aceptar el orden sobrenatural está condenado, ¿verdad? Si su negación es absoluta, pues entonces sí está condenado, va a ir al infierno. No hay otra vía. Entonces, ¿qué le dijo Nuestra Señora este día de las bodas de Caná? Le dijo a nuestro Señor: no tienen agua, no tienen vino. Y nuestro Señor les dijo: llenen estos cántaros, llénenlos de agua. El agua es símbolo de la gracia. El agua, así, ¿por qué se bautiza a los niños con agua? Porque el agua es símbolo de la gracia. Y la gracia transforma las almas. Porque al principio un alma sin la gracia pues no vale nada, es como el agua, no vale nada. Pero ya que están bautizados, entonces valen mucho, porque se vuelven hijos de Dios, porque ya están en el orden de lo sobrenatural. Y si uno niega el orden de lo sobrenatural, uno está pecando, uno está ofendiendo a Dios, porque la voluntad de Dios, el plan de Dios para toda la humanidad, para todo el universo, es ahora el orden de la gracia. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, Él pagó esa gracia, la pagó. Y entonces la humanidad se volvió su propiedad, porque Él la pagó, la compró. Y entonces no solo pagó a los hombres, también los ángeles antes recibían la gracia directamente de Dios. Pero después de que Jesucristo murió en la cruz, los ángeles reciben la gracia por medio de Jesucristo. Entonces también los ángeles, aunque fueran los buenos ángeles, también Jesucristo los compró, los pagó con su sangre. Aunque ellos no tuvieran pecado, pero de todos modos se volvieron la propiedad de Jesucristo. Jesucristo Rey, Redentor. Y todas las almas. Entonces ahí en la cruz Jesucristo
con su sangre hizo que Él compró no solo la humanidad, todo el universo, hasta las estrellas, los astros, las galaxias, todo eso le pertenece a nuestro Señor por derecho de conquista. No solo por derecho divino, porque Él era Dios, ya todo le pertenecía antes, claro que sí, porque Él era Dios, pero después de la redención también le pertenece a otro título, al derecho de conquista. ¿Y cómo? Porque Él lo pagó en la cruz. Entonces, ya no existe otro orden. Después de la redención de Jesucristo, el mundo ya está regido por otras leyes. Y los que no se someten a este orden divino de la redención, entonces pagarán con el infierno. Lo pagarán, claro. Entonces, el problema es que la Iglesia conciliar se ha vuelto naturalista y que los católicos se han vuelto naturalistas y que incluso muchos tradicionalistas están contaminados de espíritu naturalista. Por eso, a veces siempre se basan en sus opiniones muy personales y no quieren escuchar lo que la Iglesia dice, o no quieren saber lo que la Iglesia dice, o no quieren escuchar a los sacerdotes, ¿verdad? Hacen su gusto, su capricho. Entonces, es cierto que en las cosas de la fe, la Iglesia es infalible, en las cosas de la fe, pero hay cosas temporales que eventualmente un sacerdote se podría equivocar, ¿verdad? O incluso un papa. Entonces, el papa no es infalible en todo lo que dice, en todo lo que hace, sino solo cuando usa su carisma de infalibilidad. Así que el papa no es infalible en todo, pero sí tiene una gracia especial para acertar, para decir la verdad todo el tiempo, aunque no siempre es infalible. Así que la enseñanza de los papas anteriores al concilio, no todas las encíclicas son infalibles, son definiciones, pero de todos modos el Papa estaba asistido por una gracia especial y que hay que aceptar todo lo que enseñaron en sus encíclicas, a menos que hubiera algo así muy especial. Y es lo que pasó después del concilio, pero si uno examina las encíclicas de los papas antes del concilio, es que todos decían lo mismo. O sea, aun si no eran infalibles en todo, pero sí tenían una especial asistencia de Dios, y aún así decían casi siempre la verdad, o sea, siempre. Y si uno compara la enseñanza de todos los papas y todos los santos, y todos los doctores de la Iglesia, los concilios, en la historia de 2000 años, pues si uno ve, es que dice siempre lo mismo, o sea, la misma doctrina, la misma fe. Entonces, eso de estar siempre juzgando a lo que dice un superior es cierto que hoy hay muchos problemas en la Iglesia, es cierto que hay muchos problemas en la sociedad, pero eso no nos da derecho en un ambiente que es bueno, por ejemplo, estar juzgando siempre, ¿verdad? O los hijos que se han vuelto muy rebeldes con sus papás, muy críticos. Incluso los hijos regañan a los papás hoy, es muy común. Entonces es una falta de respeto. Aun si tuvieran razón, están haciendo un pecado, porque no es la manera de hablar con los superiores. Hay que siempre tratarlos con respeto, aun si se equivocan, aun si son pecadores, aun si no se merecen el amor. El catecismo dice que a los papás hay que amarlos siempre. No dice, es que nomás hay que amar a los papás que se portan bien. No. El precepto de honrarás a tu padre y a tu madre incluye también a los papás pecadores, a los papás que se han portado mal. Ese es el precepto. ¿Que no hay que seguir su ejemplo? Pues sí, claro que no hay que seguir su ejemplo. Y que si nuestro papá nos pidiera hacer algo, un pecado, pues claro que sí, no hay que obedecerlo, no se puede obedecer. Es una orden mala, pecaminosa, pero aun cuando uno dice, yo no estoy de acuerdo, no lo hace de una manera altanera, irrespetuosa. Así como el niño Jesús,
no les decía, es que yo soy el Hijo de Dios, aquí yo mando. No, él no decía eso. Y les hacía preguntas, pero unas preguntas muy atinadas, pero muy respetuosamente, y ellos entendían, pero no se sentían agredidos, no se sentían ofendidos. Y eso es lo que debe hacer siempre los inferiores. Entonces, el orden de la gracia es un orden que obedece primero a las leyes de la gracia. Entonces, ¿dónde está la gracia? Pues en los sacramentos. ¿Y quién tiene poder sobre los sacramentos? Pues los sacerdotes, la iglesia. Y es ahí en la iglesia donde vamos a hallar la gracia. Necesitamos la gracia. Necesitamos a los sacerdotes. Y no solo como algunos tradicionalistas muy posesivos dicen, no, es que con que el sacerdote me dé los sacramentos, pero no, que no me ande dando consejos, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, hay personas que no quieren saber nada más, quieren saber el sacerdote solo para cuando van a misa, cuando van a recibir algún sacramento, pero fuera de eso, lo ignoran, pero absolutamente. No, y que les diga algo o que les aconseje algo, no les interesa. Entonces, hay fieles que creen saber más que el sacerdote. Pero incluso si hubiera fieles que saben más, porque me extrañaría, porque un sacerdote hace 6 años de estudios de teología, cuando algún fiel a veces lee una cosita en internet, ya cree que sabe más que el sacerdote, bueno, ya de por sí es un poco irracional, pero aun si el fiel supiera más que un sacerdote, no tiene la gracia de enseñanza. Esa gracia solo la tienen los ministros de Dios, los sacerdotes. El sacerdote es como un doctor. La verdad, si yo voy a ver un doctor, no le voy a decir, es que usted me debe dar esta medicina, esta no, deme aquella. Y entonces, y están ahí objetando todo lo que les dice el doctor, pues es que eso es absurdo. Pues también, entonces los sacerdotes son doctores del alma, entonces hay que escucharlos, a menos que fuera algo muy fuera de lugar lo que les pidieron, pero hay que escucharlos, que son doctores, no solo dan los sacramentos, sino también la enseñanza para que puedan practicar bien la vida cristiana. Entonces, normalmente, antes del concilio, los sacerdotes tenían poder sobre los fieles en la medida que la iglesia les daba la delegación. Por ejemplo, los sacerdotes solo tenían autoridad con los fieles de su parroquia, no con los fieles de otras parroquias. Pero entonces ellos podían dirigir a esas almas, pero no a las otras. Pero hoy, como la situación de la iglesia, la crisis de la iglesia hace que los fieles están abandonados y que no tienen sacerdote, que no tienen misa, que no tienen sacramentos, entonces recurren a los sacerdotes que son fieles a la tradición. Entonces quiere decir que esos fieles no están obligados a obedecer. En sí no estarían obligados, pero sí recurren a los sacramentos de tal sacerdote, de tal, precisamente de este sacerdote. Entonces el sacerdote les puede dar los sacramentos, pero el sacerdote tiene el derecho de exigir a los fieles las buenas disposiciones para poder recibir los sacramentos. Entonces el sacerdote adquiere un derecho, si los fieles le piden a él los sacramentos, entonces el sacerdote adquiere el derecho sobre ellos, en el sentido de que si tú quieres que yo te dé la comunión, tú debes hacer así, tú debes estar en estado de gracia, tú debes vestirte bien, tú debes venir a la mesa con respeto, el sacerdote adquiere ese derecho y los fieles tienen que obedecer. No porque el sacerdote sea su párroco, que tiene según la ley, como se hace normalmente en la iglesia, pero como estamos en un caso de necesidad y el derecho canónico, el derecho de la iglesia prevé ese caso de necesidad,
en ciertos casos hay necesidad y el sacerdote puede dar los sacramentos cuando normalmente no podría, ¿verdad? Una persona se accidenta y normalmente esa persona no es un fiel de este sacerdote, no es de su parroquia, pero en ese momento, porque es un caso de necesidad, el sacerdote le puede dar los sacramentos, porque la iglesia le da el derecho, y eso está en la ley de la iglesia que se llama el derecho canónico. Entonces, hoy, como estamos en una situación extraordinaria, en que el Papa no hace bien su deber, en que los obispos no hacen bien su deber, entonces los fieles están en un caso de necesidad extrema. Entonces el derecho le da a los sacerdotes, a cualquier sacerdote, la posibilidad de dar los sacramentos a unos fieles que no son de su parroquia. Entonces, en ese caso, él adquiere el derecho de decir, bueno, está bien, quieres venir a mi misa, quieres recibirme sacramentos, pues entonces tienes que portarte bien, tienes que estar en estado de gracia, tienes que hacerlo de tal manera y tienes que aceptar mis consejos para que tú recibas bien el bautismo o la comunión o la confesión, lo que fuera. Entonces el sacerdote adquiere ese derecho. Entonces hay personas que ven al sacerdote como una especie de máquina de sacramentos, quieren recibir sus sacramentos, pero no quieren oír lo que el sacerdote les dice. No quieren aceptar su enseñanza. Y que la iglesia, la enseñanza es muy importante, Entonces, los apóstoles, si ven, en los primeros años después de la resurrección de nuestro Señor, los apóstoles se dedicaban a predicar y no daban los sacramentos. Los sacramentos los daban otras personas, otros sacerdotes que ellos delegaban, pero los apóstoles se dedicaban más a predicar que a dar sacramentos. ¿Por qué? Porque la enseñanza es más importante que los sacramentos. Precede los sacramentos y ahí está en la Biblia. Pueden fijarse que los apóstoles decían, bueno, nosotros vamos a dedicarnos al ministerio de la predicación. Y no estaban tanto en los sacramentos. ¿Por qué? Los sacramentos es muy importante, pero sin la predicación uno recibe los sacramentos mal o no los recibe, porque para recibirlos necesita primero la orientación de la iglesia. Entonces, unos fieles que son contaminados de naturalismo no ven la necesidad que tenemos de la iglesia. Entonces, ahí está la necesidad del orden de la gracia y que hoy estamos contagiados a veces de esa mentalidad, que a veces sí reconocemos el orden de la gracia, pero en la práctica no tanto. Entonces hay que pedirle a Dios ese espíritu sobrenatural. Y ahí está, es la intercesión de la Virgen María que hizo que el agua se convirtiera en vino. Y un alma que está bautizada ya no es puramente natural como el agua, sino que ya tiene un valor divino, así como el vino vale más que el agua, y una persona que está bautizada pues ya no es una cosa puramente natural, es un hijo de Dios, y ya su alma pues está la vida de Dios. Entonces sus actos valen más que las cosas naturales. Y Santo Tomás nos dejó bien claro que el orden sobrenatural está muy por arriba del orden natural. Entonces, como ya les he dicho en otras ocasiones, ¿no? Un solo acto hecho en espíritu de fe
y con el amor de Dios sobrenatural, vale más que todo el mundo, vale más que todo el universo. Un solo acto, una pequeña oración que dice un niño con verdadera fe y que dice ya en el orden de la gracia, pues esa oración vale más que todo el universo natural, no el universo sobrenatural, vale más que todo el universo. ¿Por qué? Porque el orden sobrenatural está muy por arriba del orden natural. Pero hoy la gente liberal, los católicos liberales, desprecian el orden sobrenatural. Y para ellos es más importante pues ir de fiesta que ir a la misa. O que es más importante divertirse que hacer sus oraciones de la mañana, decir el rosario, porque ya han perdido el sentido del valor de lo sobrenatural. Y la Iglesia Conciliar fomenta eso. La Iglesia Conciliar ya no les hablan del orden sobrenatural. Entonces, están en camino a perder la fe, porque si no aceptan el orden sobrenatural, pues la Iglesia ya no es necesaria. ¿Para qué? No son necesarios los sacramentos, no es necesaria la misa, no es necesaria la fe, la enseñanza de la fe, ya no es necesario, porque con los medios humanos uno se salva, uno es bueno, uno irá al cielo, es una mentira. Entonces, si ya no vemos la necesidad del orden sobrenatural, estamos expuestos a cometer muchos pecados y no hacer nuestras obligaciones. Entonces, en este día que pues recordamos ese milagro de Caná, pidámosle a Nuestra Señora que por su mediación, por su gestión, Jesucristo inició a hacer su vida pública antes, porque le dijo: ¿qué nos va a mí y a ti de este problema que tenía esta persona que no tenían vino? Pero como la Virgen le pidió, él aceptó de avanzar el momento en que iba a comenzar su vida pública, porque le había dicho a Nuestra Señora: todavía no es mi hora. O sea, como diciendo, todavía no empiezo a hacer mi vida pública. Pero entonces, como la Virgen le pidió, entonces él avanzó el tiempo en que iba a comenzar su vida pública y hizo este milagro, que fue como el comienzo de su vida pública, el momento que comenzó a hacer milagros en público, y que ya la gente dijo: pues él debe ser un profeta, debe ser un santo, debe ser un enviado de Dios. Y por la sugestión de la Virgen, la intercesión de la Virgen María, la mediación. Entonces ella es mediadora universal y corredentriz. Eso también se vio después, el día de la crucifixión de nuestro Señor. Pero ella sí, por su mediación, Jesucristo comenzó su vida pública y su obra de enseñanza y de salvación de las almas por la intercesión de la Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo